Bien, muchachos, bienvenidos a una nueva clase de vectores. Ya la semana pasada estuvieron analizando un video en el que habla precisamente de vectores. Vamos a hacer un pequeño recordatorio y en base a lo que me enviaron de las tareas, ¿qué son los vectores? Bueno, decíamos que un vector tiene tres características. Una de ellas es que tiene magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido. Esas son las tres características principales de un vector. Entonces, la magnitud de un vector dice que es la medida o longitud del vector, o sea, el tamaño del vector también se le conoce como magnitud de un vector. Más adelante vamos a ver que también se le conoce como módulo o norma. Cuando hablamos de magnitud, módulo o norma, estamos hablando de la medida o longitud de un vector. La dirección de un vector dice que es representado por el ángulo del vector medido en sentido contrario a las agujas del reloj a partir del eje X positivo. Eso también lo vimos, lo analizamos o lo vieron en el video anterior. Y el sentido de un vector dice es hacia donde señala la flecha del vector. O sea que todo segmento de recta que tenga una flechita indica que eso es un vector. Bueno, vamos a ver la representación de un vector en el plano R2. Vaya, cuando digo R2 quiere decir en el plano cartesiano de dos ejes, eje de las abscisas y eje de las ordenadas, porque también hay un plano en R3, pero ese ya tiene tres ejes el plano y pues ya se utiliza para formar cuerpos. Más adelante tal vez lo veamos, pero en el R2 es como tener un plano cartesiano, un eje de las X y un eje de la Y. Veamos con lo que dice. Por lo general dice un vector se representa así. Esta es la forma de representar un vector. Mire, por medio de la letra U y la V, pero tiene como característica una flechita arriba de ello. Siempre que representemos un vector, vamos a ponerle esa flechita arribita de la letra que representamos. Dice que en R2 un vector tiene dos componentes, usualmente representados así. Aquí nos quiere decir el vector U es formado por las componentes A y B, A, B. Donde A dice es la primera componente y pertenece al eje de las abscisas, a las X, y B es la segunda componente del vector y pertenece al eje de las ordenadas, es decir, al eje Y. Basado en eso, vamos a representar un vector. Aquí está el plano cartesiano, lo que le digo en el plano R2. Y bueno, un vector es así. Así, eso es un vector. Donde, repito, si tiene una flechita, estamos hablando de un vector. Lo representamos así, digamos, ese es el vector U. Y bueno, sus componentes A, hasta donde llega la flechita, y B también es el otro componente. Entonces, esa parte que formamos así se conoce como vector. Y aparte un vector pues tiene un ángulo. Usted observa ahí la dirección de la flecha, comienza desde el eje de las X positiva y avanza en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ese es el ángulo que representa la dirección del vector. Y bueno, como la flechita indica hacia la diagonal hacia arriba, pues ese es el sentido. La flechita me indica el sentido del vector. Ahora, un vector también puede tener esta forma, miren. Puede ir en ese sentido, el sentido hacia abajo, digamos. Pero no pierde sus características. Esas son las componentes A y B. Y por supuesto, eso representa el vector y ese pues sería el ángulo. Entonces, esos, en pocas palabras, es la representación de un vector en el plano R. O sea, como que usted tuviera una línea recta, ¿no? Pero lo que lo hace que se convierta en un vector, pues es que tiene un sentido, que es la flechita, la magnitud y el ángulo. Bueno, vamos a ver entonces algunos ejemplos sobre los vectores. Dice la magnitud de un vector. Decíamos que la magnitud de un vector es la longitud o medida de este. Esto ya lo habíamos aclarado en la diapositiva anterior. Dice que también se le conoce como módulo o norma del vector. Repito, cuando nos hablen de módulo o norma de un vector, nosotros debemos de identificar que estamos hablando de la longitud o medida del vector. Entonces, dice que para calcular la magnitud del vector se utiliza la expresión, miren, es algo similar al teorema de Pitágoras, que lo vimos ya en un par de clases anteriores,
El teorema de Pitágoras pues nos sirve aquí también para encontrar la norma o el módulo del vector. Veamos algunos ejemplos. Dice hallar la magnitud del vector. Me dan el vector 3,4. Ese es el vector. Entonces lo que usted va a hacer, bueno, en un plano cartesiano, ¿verdad? Que tiene ahí, va a poner las componentes 3 y 4. 3 dice que pertenece al eje de las X y 4 pertenece al eje de las Y. Ponemos el 3 y 4. Ahí están las componentes. Trazamos esas líneas, ¿sí? Y el punto donde se unen esas dos líneas, pues hasta ahí llega la flechita del vector y ahí tenemos ya construido el vector. Ahora, ¿cuál es la magnitud de este vector? O sea, ¿cuál es la medida de este vector? Bueno, entonces aplicamos la fórmula que está aquí, a cuadrado más b cuadrado. A vale 3, ¿sí? Al cuadrado más 4 al cuadrado. Y bueno, al desarrollar eso, nosotros sabemos que 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Sumamos lo que está dentro de la raíz y nos queda eso, raíz cuadrada de 25. Con una calculadora podemos sacar la raíz cuadrada de 25 y eso nos va a dar 5. Importante, siempre le vamos a poner U. Eso significa unidades. Más adelante vamos a ver cómo es que vamos a utilizar esta parte, pero por el momento nos vamos a quedar que la magnitud de este vector tiene una longitud o una norma o un módulo equivalente a 5 unidades. Ese sería entonces un ejemplo sobre la magnitud del vector. Veamos otro. Me presentan ese vector. Mire, el vector V está formado por menos 2 y 5. Hacemos el plano cartesiano que ya les dije y ponemos las componentes. Menos 2 y 5 están ahí. ¿Verdad? Menos 2 pertenece al eje de las abscisas, 5 al eje de las ordenadas. Y ahí formamos. Donde esas dos líneas se cruzan, entonces ahí trazamos el vector desde el origen. Eso es bien importante. Estamos trabajando con vectores desde el origen. Y bueno, para calcular la magnitud, ocupamos la fórmula a cuadrado más b cuadrado. ¿Quién es a? Bueno, es menos 2. Entonces, como menos 2 al cuadrado y más 5 al cuadrado. Nosotros sabemos que un número negativo al cuadrado siempre se hace positivo. Entonces, menos 2 al cuadrado, eso es 4. Y 5 al cuadrado es 25. Nos queda esa situación. Sumamos lo que está dentro del radical y nos queda la raíz cuadrada de 29. Con una calculadora, si sacamos la raíz cuadrada de 29, eso nos da 5.38 y como les digo, siempre vamos a agregar unidades, que es la medida del vector que está en esa expresión. Veamos otro ejemplo. El vector que nos dan es 4, menos 4. Trazamos el plano cartesiano y ponemos las componentes. 4 en X y menos 4 en Y. Bueno, aquí tendría que ser menos 4, ¿verdad? Usted sabe que es negativo, menos 4. Trazamos las dos líneas, vertical y horizontal, y donde las dos líneas se junten, desde el origen trazamos el vector y ahí está el vector. Está en el cuarto cuadrante. Independientemente en cuál cuadrante esté, el vector siempre va a ser positiva a sus medidas. Entonces, sustituimos a cuadrado más b cuadrado. A vale menos 4 y b pues vale 4, ¿sí? 4, menos 4. Ahí el orden en el que los pongamos no importa. Acuérdense que al final los cuadrados nos va a dar una expresión positiva. Menos 4 al cuadrado es 16, lo mismo que 4 al cuadrado, entonces nos quedaría 16 más 16. Si sumamos, pues eso nos queda raíz cuadrada de 32, ¿verdad? 16 más 16 es 32. Y al sacarle raíz cuadrada a 32 nos queda 5.65 unidades. Siendo esa la medida de la longitud del vector, o si usted le quiere llamar magnitud, norma o módulo, es el mismo resultado. Bien chicos, eso era lo que teníamos para hoy, por lo menos en esta clase. Vamos a ir paso por paso. Ya vimos cómo calcular la magnitud de un vector. Mañana pues vamos a explicar cómo se calcula el ángulo de un vector, es decir, cómo encontrar la dirección de un vector. Bien, espero que hayamos quedado claro con esta situación. Está bien sencillo este inicio de los vectores. Nos vemos entonces en la próxima clase.